Hola, buenas tardes a todas y gracias por acompañarnos en la cuarta sesión de Zoom In, Zoom Out. Es este programa de los artistas y su palabra que organiza la Asociación de Galerías Arte Madrid y Conde Duque, Centro de Cultura Contemporánea, y que este año me han encargado que lo organice yo, y con este nuevo formato que hemos establecido de ir entrevistando a diferentes artistas representados por Galerías de Madrid y hablar media hora con cada una de ellas sobre un solo trabajo o sobre una sola pieza. Bueno, hay pequeños matices siempre, pero justo es centrarnos en hablar del trabajo y después sí que abriremos turno a preguntas para cualquier duda o comentario que queráis hacernos. Como siempre, dar gracias a la Asociación de Galerías de Madrid, a Nerea Fernández, a Pati Lara y a Ana Ortiz, que nos ayudó a organizar todo, y también a todo el personal de Sala de Conde Duque y a Javier Jiménez Martín, a Natalia Álvarez Simón, de la dirección, y a Olivia Rico, que también nos está apoyando siempre con toda la labor de gestión. Creo que, sin más, voy a dar paso a la primera de las artistas que nos va a acompañar hoy. Hoy vamos a tener a Asunción Molinos Gordos primero y después a Enric Farrés Durán. Y bueno, creo que voy a invitar ya a Asunción que venga a acompañarnos y comenzar a hablar de su trabajo. Por hacer una breve introducción, para quien no te conozca, Asunción. Asunción es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense y también, por supuesto, máster en Artes Plásticas y Teoría del Arte, y también, y esto sí que me parece como reseñable dentro de su currículum, en Antropología y Etnografía. Estás actualmente estudiando, ¿no? Todavía. Y que va a tener una influencia directa en su trabajo porque toda su trayectoria, toda su práctica está centrada en ir cuestionando qué significa innovación y, por tanto, qué significa progreso, y las diferentes formas que hay de denominación de lo intelectual en el campo urbano y en el campo rural. Y como esa idea también de la agricultura como una tecnología de innovación y una tecnología tradicional, y qué se supone que podemos aprender y qué tipo de relaciones con la tierra y podemos tener y pensar nuevos futuros. Has estado en todo el mundo, vives entre España y Egipto, cada vez más en España y menos en Egipto, pero has estado mucho tiempo allá, y tu trabajo lo hemos podido ver desde la Bienal de Sharjah hasta en la Bienal de La Habana de Cuba también, y aquí más, bueno, Museo Carrillo Gil de México, por supuesto en Cairo, en Reino Unido, en Praga, en Transit, que es un lugar también como muy centrado en todo lo que es permacultura. Pero también más cerca, para los que no hayamos podido viajar tanto, también ha estado en Matadero, ha estado en la Casa Encendida, en Tabacalera, en K2M, o sea, todos nuestros circuitos, y en 2021 tuviste la última expo en tu galería en Travesía 4, ¿verdad? Y este año también, si pasasteis por Arco, estaba dentro de la selección sobre el Mediterráneo que comisarió María Fudakis. Hablando con Asunción, estuvimos viendo qué trabajo podríamos hablar hoy aquí, y ella me pidió que por favor habláramos de un trabajo que pasó en 2020, que es este año en que al final todos nos paramos y que se quedó ahí como una especie de limbo. El proyecto sucedió, pero no tuvo a lo mejor la visibilidad que han tenido otras experiencias y otros programas tuyos. Fue producido por Al-Jamel en Emiratos Árabes, y era una comisión para intervenir en su jardín. Se llama el proyecto En Tránsito, Botánica de un viaje, como decía, es del año 2020. Y ahora, bueno, va a empezar nuestro vídeo y ahí va a aparecer una imagen. No sé si van a lanzar ya la imagen, por favor. Ahora va a aparecer. Que vamos a empezar a adivinar una ciudad. Quiero que me cuentes qué ciudad es, por favor. Sí, pues esta es la ciudad de Dubái, que hasta el año 2019-2020 tenía el aeropuerto más transitado del mundo. Siempre ha sido un poco como esa puerta entre Occidente y Oriente. Y esa es una ciudad muy particular porque el 85% de la población es extranjera, o sea, de todo tipo de latitudes, y un pequeño porcentaje es emirati. Sí, tiene muchísimas otras características. Está construida en el desierto, es una ciudad de nueva planta, son 40 años de vida como ciudad a la manera occidental que se entiende las ciudades, y también muy construida como espejo
de referentes tipo Nueva York y así. ¿Y qué importancia? O sea, bueno, ¿cómo llegas tú a Dubái invitada y qué importancia tiene para poder desarrollar este proyecto? Sí, bueno, llego a través de la invitación que me hace Antonia Carver y Don Ross, que son las personas encargadas de dirigir este centro de arte en concreto. Tienen un proyecto que se llama The Artist Garden, tienen un jardín y cada año tienen una comisión para un artista para que haga un proyecto en relación a eso. Y yo en aquel momento, o sea, estaba residiendo en el país colindante, Omán, en Mascat, y había visitado la ciudad de Dubái varias veces y Sharjah. Y sabía un poco, más o menos, bastante, digamos, un poco como de la cultura emirati y de cómo funcionaban esas ciudades como lugares a habitar. O sea, así como en grandes rasgos, sí. ¿Pero quién habita estos lugares? ¿Quién habita esos lugares? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. O sea, quiero decir, la población es una población eminentemente internacional y luego en ese lugar, eso, al tener el aeropuerto con más tráfico aéreo del mundo, es una ciudad donde es como el epicentro de la globalidad, ¿no? O sea, a nivel de mercancías y a nivel de personas y otro tipo de tránsitos. Sí. Claro, justo, cuéntanos, ¿qué otros tránsitos, en qué otro tránsito te fijaste para este trabajo? Sí, pues... ¿Cómo llegas a él? Claro, ¿cuál es el detonante, no? Sí. Pues, digamos, el detonante fue una visita como anterior que yo hice a la ciudad de Sharjah, que es Todas estas ciudades de nueva planta tienen un sistema especial de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, de repente, son lugares que han crecido muy rápido y que han tenido que hacer una gestión de los residuos humanos, o sea, aguas grises, heces fecales, muy eficiente. Entonces, las primeras visitas fueron a una planta de tratamiento de aguas residuales donde conocí una cosa que en castellano no sé el nombre que tiene, que es como... le llaman settling tank, que es como si fuese una piscina de heces fecales humanas. Entonces, con un ingeniero llegamos al desierto y la imagen era brutal, era como un desierto todo amarillo y de repente una piscina marrón de heces fecales rectangular perfecta para almacenar todo lo que son las heces fecales de los habitantes de la ciudad colindante, que es Sharjah, que era la de al lado. Y a partir de ahí, en esta conversación con el ingeniero, o sea, bueno, yo ahí emocionada sacando fotos, no sé qué, y me dice, bueno, pues tienes que venir en la época adecuada. Y él usó como esto de época, ¿no? Como de estación. Y no entendía muy bien. Dice, no, porque aquí cuando llegan las lluvias y no hace tanto calor, esto se pone a germinar. Y de aquí, de esta piscina, empiezan a salir de todo. Yo, ¿cómo que empieza a salir de todo? Dice, sí, empieza a salir tomates, berenjenas, tal. Y a partir de ahí, esa idea se me quedó clavada porque esta visita fue en el 2015. Y cuando Antonia me hizo la invitación para hacer el jardín, ya le dije, ya sé lo que quiero hacer. Quiero hacer un jardín que sea de todas las plantas que sobreviven en nuestro tránsito intestinal. Y en concreto el de las personas que habitan la ciudad de Dubái y las que llegan a través del tráfico aéreo. Y a partir de ahí empezó todo, acceder a la planta de El Awir, que es la planta de tratamientos residuales que abastece el aeropuerto y abastece la ciudad. Y a partir de ahí poder acceder al material de trabajo, ¿no? El material simbólico que eran las heces fecales del aeropuerto y de la ciudad. ¿Y cómo fue todo el proceso? Porque me imagino que hay muchísimas componentes que tienen que ver más con permacultura, en el sentido de con control de humedades, tratamiento de esos residuos. Claro. ¿Qué va a pasar? O sea, el primer reto, de alguna manera, era presentar el proyecto de una manera súper seria para que fuese aceptado por las personas que nos iban a apoyar. Por ejemplo, la Municipalidad de Dubái, porque a nivel de bioseguridad, o sea, yo no es como, hola, soy artista, quiero ceder a 2 metros cúbicos de heces fecales humanas, ¿me las das? O sea, entonces, para acceder a eso, o sea, todo fue como un tema de, vale, vamos a presentar esto como un proyecto de arte y ciencia, lo vamos a presentar de esta manera y ya a partir de ahí empezar a acceder a la municipalidad y a la planta y hablar con todo el equipo de ingenieros y entender cómo funcionaba todo ese mastodonte que es altamente eficiente y que, bueno, y que trabaja con todos los residuos que son infinitos, ¿no? ¿Y qué características tienen estas semillas para Entonces, claro, sí, esa característica, o sea, primero fue entender cómo funciona la planta y ver en qué momento del proceso podíamos acceder al material más sustancial, ¿no? Porque al principio había que quitar mucha chatarra, había que sacar, pues la gente teníamos muchas cosas en el baño y había que quitar cosas. Entonces lo cogimos del segundo filtro, no sé por dónde vamos. Sí, esta es la planta de tratamiento de la UIR, esta es la parte que se ocupa de la parte gaseosa de nuestros intestinos, o sea, de todos los gases que se producen en la fermentación de las heces. En el segundo filtro, o sea, primero sacan las partes sólidas, en plan cuchillas de afeitar, guarrerías, materiales sólidos que acaban ahí. Y luego hay una parte que es ya los sólidos, o sea, lo que son las heces, y de ahí conseguimos que nos diesen una buena porción. Sí, por ahí bueno, por ahí vas a ir viendo cómo funciona.
Y bueno, y también pues tener esas garantías de salubridad y que sí. Porque si no, ¿qué hacen con este material? Todo ese material es importante también que lo diga, que son altamente eficientes. O sea, el agua que sale de ahí se usa íntegramente para regar los jardines de la ciudad y las heces humanas transformadas en fertilizante son las que van a regar, o sea, perdón, a abonar los jardines de la ciudad. Entonces, todo Dubái toda la parte verde de Dubái está apoyada con los residuos de esa población que hay nueva ahí en esa ciudad. Y claro, ella decía, bueno, ¿y en España cómo hacéis las cosas? Que, como pensando que nosotros hacemos las cosas mucho mejor, porque ellos tienen cámaras para quitarle un montón de bacterias y cosas que aquí no se utilizan, y a mí me da muchísima vergüenza decir, bueno, nosotros lo tiramos al río así, ¿sabes? Como, mirando para otro lado. Mirando para otro lado, no hay este tipo de aparataje. ¿Y qué tipo de, las semillas porque son unas semillas específicas, no cualquier semilla que comamos va a aparecer? Claro, o sea, hay muchas cosas que comemos que es imposible que nos traguemos esa semilla, o sea, un melocotón, ya tienes que hacer un esfuerzo para tragarte una pepita de melocotón, pero quiero decir, todo lo que es pequeño, o sea, por ejemplo, todas las semillas, los tomates eran las estrellas, ¿no? Entonces, todas esas, o sea, las plantas, las semillas muchas de las plantas de las que los alimentamos, tienen la capacidad de sobrevivir todo el tránsito. O sea, de que no se rompan en nuestras mandíbulas, que pasen por todo el tracto intestinal, que lleguen a los intestinos, que no estén afectadas por los ácidos y que puedan ser excretadas perfectas para volver a germinar. Entonces, de alguna manera, bueno, pues todo lo pequeño. Y luego que no haya sido transformado. Por ejemplo, un pan de semillas, eso no vale, porque ha sido todo ya pasado por un proceso de calor, esas semillas están muertas. O sea, es todo lo que es crudo. Pues de todo. Ahora ya sí. Ensaladas, tipo tomate, ensaladas y todo, sí. Y denominas a este tipo de plantación, cuando estaba leyendo sobre el proyecto, como un huerto, como un jardín ruderal. Y quería que nos explicaras un poco este término, porque bueno, creo que tiene que ver, ¿no?, con esta idea de las semillas que se infiltran y las semillas que sobreviven. Sí, o sea, los ecologistas llaman o sea, tienen este término de ruderal para describir esas plantas normalmente o formas de vida que son capaces de desarrollarse plenamente en un entorno adverso. O sea, por ejemplo, todo lo que es ruderal de normales, pasa un bulldozer y destroza una carretera. Y enseguida esas primeras plantas que empiezan a aparecer cuando se ha removido toda esa grava y ese suelo, esas son ruderales. Entonces, esta era una concepción como más extendida de un jardín ruderal, decir, vienen de la parte más complicada, o sea, son altamente ruderales en el sentido de que han sobrevivido todos esos viajes. O sea, primero, haber sido comidas por todas esas personas que se han metido en esos aviones, que han llegado a la ciudad de Dubái, que han tenido la necesidad de ir al baño, dejar un depósito de las semillas de los alimentos que han tomado en sus lugares de origen. Entonces, de repente, una señora que viene a un pueblo de Sicilia y que va a visitar a su hija que vive en Japón, pasa y deja lo que se haya comido en ese lugar. Y de todo eso han tenido que sobrevivir ese tránsito y luego llegar a la planta de tratamiento de aguas residuales, que es la guerra, y de ahí que de repente alguien llegue y diga, pues me la voy a llevar para ver si se me ha ocurrido que me voy a llevar hoy 2 sacos o 3 de esto y luego ponerlo así como a germinar. Y entonces, en este contexto, mira, ahora vamos a empezar a ver vale. Sí, el inicio del jardín. En este contexto, entonces, ¿qué significa trabajar con estos conceptos como resistir y adaptación? Claro, o sea, digamos que a mí me interesan mucho las formas de vida más primitivas, o sea, entre el terreno, plantas, animal, humano, el que sea, porque tiene una concepción de su objetivo siempre es perpetuar la vida, o sea, comportarse de tal manera que lo que hagan es mantener la vida en el tiempo. O sea, ya sean comunidades bacterianas, ya sean semillas de plantas, ya sean comunidades humanas que tienen un comportamiento ancestral de protección de vida. Y a partir de ahí, o sea, evidenciarlo, ¿no? Como poner en evidencia cuáles son las estrategias y evidenciar también como nuestro rol, ¿no? El rol humano como un polinizador más. O sea, que de repente nosotros tenemos este viaje, ¿no? De, bueno, estamos en la cima de este proceso evolutivo y ya le hemos dado 3 vueltas a... Esto es muy interesante, esta imagen. Luego, cuando salga en grande, la comentamos. Sí, o sea, como esta pedrada de ser los jefes de la pirámide evolutiva, y de repente las plantas nos están utilizando como formas de propagarse en el territorio, ¿no? O sea, de ser un taxi, o sea, un vehículo para de repente moverse en otras geografías y viajar y de alguna manera también llevar procesos no colonizadores en el sentido como tradicional de la palabra, sino en ese proceso más polinizadores. Sí, exactamente. Sí.
Sí, y de sí, justo que perpetuar nunca no nos pensamos, ¿no? Como parte siempre hemos hablado de, las semillas viajan con el viento, las semillas viajan con los pájaros, las Sí. semillas, y que de repente que también nosotros, Sí. de esta forma tan interna, Sí. estamos... Sí. Y bueno, ahora sale la imagen, te lo digo, porque como Sí. sí que la quieres comentar. Es que esta, sí, no es que para, o sea, yo Sí. creo que esto ayuda un poco a entender qué es lo que pasa, ¿no? O sea, eso que vosotros estáis viendo ahí son 6 canales de riego que están sobre la arena, porque el suelo de ahí es pura arena, tienen un poquito de fibra de coco para mantener la humedad y es la pura hez. O sea, no es nada más que las heces fecales que contienen dentro las semillas, pero no ha habido ninguna separación. Y a base de riego y riego, a los 15 días, eso empezó ahí a explotar la vida, todo se empezó a germinar como un disparate y bueno, o sea, salieron muchísimas más plantas de las que realmente le pudimos dar cabida en el jardín. ¿En 15 días estaba ya así? Sí, Es que es muy bueno, poco así tiempo. en 15 días no, aquí era ya un mes. Vale. En 15 días teníamos nada, unas plantitas así chiquititas. ¿Y cómo lidiasteis? Porque claro, son diferentes especies, diferentes necesidades. Claro, sí. Entonces, en ese momento, pues conocimos a Kumar Palanki, que es un botánico agricultor indio que viene de Kerala, que él es de familia de agricultores, sus padres son agricultores, y él fue la persona que nos ayudó a identificar, porque eso era un mare magnum, y luego muchas de las plantas en este nivel son iguales, o sea, es como un tallo y o sea, a un ojo no educado, ¿no? Entonces él fue, mira, ahí está Kumar, es la persona que está sujetando ahí el cubo en esa parte, y él fue el experto que nos empezó a decir, venga, pues aquí tienes un melón, aquí tienes unos cítricos, aquí hay una planta de berenjena, por ejemplo, ¿no? De muchas de las cosas que salieron. Entonces, esta fue la locura de pensar, porque había mucho riesgo, decíamos, bueno, y si no sale nada, y de repente cuando salió esto, o sea, era como redentor, ¿no? Ese momento de decir, ostras, no solo está saliendo, sino que está saliendo a mansalva y una cantidad de plantas. Porque otra cosa importante, esa imagen que habéis visto del invernadero fue de otro de nuestros colaboradores, que era un agricultor emirati que se llama Al Sarha Farms, que son y él produce producto local para el mercado emirati. Y tenía tenía un invernadero de pura experimentación. Y él fue nuestro cómplice en esto porque también fue muy flexible a la hora de decir, vale, te vamos a traer 2 metros cúbicos de heces fecales de la planta de tratamiento de esta ciudad, nos dejas un invernadero igual. O sea, fue una persona que enseguida entendió y le fascinó y quería llevarlo a cabo. Y luego también poniendo todas las medidas de seguridad a la mano para que no hubiese ningún tipo de contaminación. Claro. De nada. ¿Cuántas personas al final estaban colaborando para hacer posible? El número no te sabría decir, pero un montón. Entre todo el equipo de Arjamil, luego estaba toda la gente de la planta de tratamiento, luego estaba la gente de Al Sarha Farm, estaba Kumar ayudándonos con el tema botánico y luego en la construcción del jardín. Son un montón de gente. Sí. Y un poco entonces toda esta idea de los viajes que estabas hablando, cuéntanos, que creo que es ahí como la parte también como poética un poco, poética y activista también, o sea, de como esa doble concepción de lo poético como político, que yo creo que está siempre presente en tu trabajo, que es esta idea del movimiento interno y el movimiento externo. Sí, justamente, o sea, me interesaba mucho en plan como qué categoría se atribuiría sobre este material. Quiero decir, no es una exportación, no es una importación, es un material invisible, ¿no? O sea, que son las heces que viajan en nuestros intestinos, que entran aquí y no hay visados, no hay pasaportes, no hay ningún tipo de registro de nada, pero es material vivo, es material significante que está entrando como por esa vía de extraperlo. Digo, esto es extraperlo. Es como, bueno, lo de bajarse al moro, pero de otra manera, ¿no? O sea, y de repente, o sea, como decir, wow, o sea, a nivel de migratorio, o sea, como es en el nivel poético, quiero decir, ¿qué vía de escape más maravillosa y cuáles son las otras políticas que se podrían romper, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, en todo este tema de cómo es la alimentación a nivel mundial, ahora mismo con todo el tema de las semillas y las semillas híbridas y todas las semillas que tienen patentes, ¿no? Que han entrado como en esa lógica mercantilista espantosa, de repente las personas nos comemos esa semilla híbrida. ¿Qué ocurre cuando es excretada? ¿Qué ocurre? ¿Son nuestros cuerpos, por ejemplo, un lugar donde se está limpiando esa propiedad intelectual sobre las semillas y de repente ya están libres para plantarlas y nadie te va a venir, no te va a venir ningún tipo de corporación tipo Syngenta aquí a decir, págame la patente porque es una semilla que ha sido excretada? O sea, podrían ser nuestros cuerpos como esos organismos de limpieza gubernamental donde de repente toda la propiedad intelectual de la semilla se borra
porque entran en un territorio que pertenece a lo íntimo, a lo privado, a lo no reglado, y pueden salir y puede ser un sistema como de recuperación del derecho sobre la semilla libre. Bueno, eran preguntas que planteaba el proyecto, sí. No, una pregunta bastante interesante justo porque de repente nos convertimos todos como unos agentes, como unos pequeños terroristas, ¿no? Para el sistema, en ese sentido, ¿no? Como un poco de... Y creo que también incide en otro de los puntos importantes dentro de tus trabajos, que siempre esta idea del equilibrio y la armonía, en qué lugar nos colocamos, ¿no? Dentro de esos equilibrios y armonías, entendiéndonos que todos somos agentes de un mismo ecosistema y que ahí es donde se abren, ¿no? Siempre hablas de la idea de trama, ¿no? de Morton, de esta idea de interconexión entre todo ser que está... Sí. Entonces... Sí. Pues esas ideas son muy importantes, la de la trama y la de la interconexión. O sea, en aquel momento también andaba vueltas con un libro de cabecera, o sea, el pensamiento ecológico de Timothy Morton, ¿no? Donde él dice que no vale ningún pensamiento ecológico que parta de la escisión que hubo en su día entre cultura y natura. O sea, en ese corte que hay, que las personas no formamos parte de la naturaleza es esa cosa en el que solo son plantas, rocas, animales y tal y cual, y forman parte como de ese lugar al que vamos, ¿no? Por eso tenemos frases tipo, me voy a pasar el día en la naturaleza, como que la naturaleza es un sitio al que hay que ir, ¿no? Y como lo importante de que para que realmente se pueda construir un pensamiento lógico hay que volver, o sea, hay que unir esas dos partes o empezar desde antes de esa separación, donde ya existía una trama, donde hay miles de comunidades humanas a día de hoy que no tienen palabra para la naturaleza, que no entienden el mundo fuera de una trama, que la interconectividad es la forma de existir y la forma de estar y que hay que, o sea, como partir como de ahí. Entonces era como, vale, pero una vez que hemos andado este camino, quiero decir, persona occidentalizada, que ha estudiado en un colegio público, que estamos todo el día con esto, ¿cómo nos sacamos eso, no? Entonces, de alguna manera, a través de evidenciar esos procesos con hechos, de decir, vale, yo sé que a las semillas les pasa todas estas cosas, pero vamos a ponerlo sobre la mesa. O sea, vamos a ejecutar esa acción que sea una evidencia. O sea, que es como la parte científica bonita, ¿no? Es decir, pues eso es evidentemente real, porque ha ocurrido. Lo hemos probado y aquí está. O sea, y dejar lo demás a la imaginación de cada uno. Ahora va a aparecer el jardín final. Ah, vale. Justo, entonces, dentro de esta idea de la trama y las interconexiones, ¿en qué lugar nos situaríamos ahora como otros agentes? ¿O dónde nos situarías tú dentro de esta naturaleza? Nosotros los humanos. Si volvemos hacia atrás o si nos redefinimos con la evidencia, ¿en qué lugar, en qué parte del equilibrio, del círculo, ¿no? Como me imagino esta idea de que va rodando, que tiene que ser un círculo perfecto, ¿no? Para que pueda girar, ¿en qué lugar crees que nos situaríamos los humanos, dadas las circunstancias actuales? Claro. O sea, primero, bueno, la idea de humano es como muy problemática en el sentido de que ahí se universaliza el término de quiénes somos humanos y ahí se mete todo. Entonces hay un mogollón de humanos que no se comportan, o sea, quiero decir, que no vale ese tema de la universalización, porque de repente a muchos otros humanos que han estado haciendo las cosas de millones de otras maneras, también les toca el San Benito de hay que... Entonces, bueno, partiendo de eso, o sea, que no utilizaría el término del humano, o sea, sería como construir una trama de relatos, donde toda la producción de conocimiento se sienta de una manera lo más horizontal posible, y se genera una trama común, de lo que unos saben más lo que saben los demás en una relación de respeto mutuo a los aprendizajes de los demás, a los aprendizajes que están reglados, los que no están reglados, los que son a través de la experiencia propia, los que son a través de un montón de referencias, un montón de lecturas, y a través de esa trama, de ahí, de un relato comunitario y de hacer un puzzle comunitario. O sea, decir, yo conozco de esta esquina, yo de esta otra y de esta otra, y de intentar destrozar la supremacía de conocimientos que existe a día de hoy. Sí. No, justo además, como desde el pensamiento occidental. Esto me recuerda mucho también a la diferencia que hay de trabajo, ¿no? Como hay culturas, por ejemplo, hay una cultura boliviana que no existe el término trabajo. Es el hacer colectivo. Entonces tú tienes unas responsabilidades dentro de la colectividad, con lo cual no es que tengas que ir a trabajar, sino que estás haciendo tu función dentro de que todo el mundo hace. Y entonces de repente el buen trabajo, que es como el concepto con los que se mueven socialmente, no tiene absolutamente nada que ver con esa separación entre el ocio o el trabajo, ahora descanso, ahora no, sino porque te mueves desde la comunidad, desde luego, y desde el engranaje de todos dentro de la comunidad. Claro, maravilla, es un súper ejemplo. Sí, o sea que estábamos ahí. Y entonces la palabra, es claro, si todo es naturaleza,
Te lo voy a poner muy básico, pero entonces, ¿dónde quedaría la idea de cultura? ¿Podemos seguir hablando de cultura o no? O sea, es la pregunta más importante que de todo el mundo, o sea, todo el mundo, o la gente que por lo menos trabajamos en el sector, tenemos que hacer un poco como realmente qué es la cultura. Y yo creo que es la pregunta que todo el mundo tenemos en la cabeza y al final, o sea, un poco, los antropólogos lo explican bastante bien, que es una forma de descodificar el mundo. O sea, es una descodificación del mundo. O sea, y ahí tú vas emitiendo códigos. O sea, tú eres un cuerpo que llega y te encuentras en un ambiente donde estás todo el rato como recibiendo estímulos. Tú tienes que emitir códigos porque ¿por dónde vas a meter toda esa información? Entonces, los haces de manera grupal, los haces a través de... O sea, siendo socializado pues, en tu cuna, en tu casa, donde tú vengas. Y no para... Entonces, en esa generación de códigos, que tiene que ser una cosa siempre viva, ahí es donde o sea, el trabajo está como por hacer, ¿no? O sea, en rehacer esos códigos. Sí, O sea, normalmente está claro que desde luego estas pequeñas semillas y microorganismos que estaban viajando dentro de nosotros, que no nos enteramos, se convierten en estos agentes también infiltrados para poder generar nuevos códigos, básicamente. Sí. ¿Y cuál fue la recepción allí luego cuando el jardín, que lo hemos visto hace poquito, toda la estructura que creasteis para... Porque entiendo que del invernadero lo llevasteis y lo plantasteis en el jardín de Hamal, del Art Hamel, ¿no? Sí, así fue. O sea, en el espacio que tenían alocado se construyó un jardín por estratos, también para colocar las plantas en relación a sus necesidades hídricas, que todas las que necesitan mucho agua estuviesen juntitas, que las que necesitan menos así. Y luego también con esta forma de cultivar, que es las plantas que se hacen buena compañía, o sea, como el tema del otro término que existe en castellano y ahora no lo tengo en la cabeza, que le llaman como companion planting, ¿no? Que hay millones de fórmulas en la agricultura tradicional, que es de plantas que crecen mejor juntas, ¿no? O sea, una fija el nitrógeno en la tierra, la otra se le sube el H, para la otra le pone en la sombra, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue como la fórmula de trabajo a la hora de concebir el jardín. Y luego la recepción, pues es que no nos dio tiempo. O sea, realmente nosotros inauguramos este jardín en enero del 2020. Entonces fue como inaugurarlo y a los 2 meses, bueno, ya no hace falta, todo el mundo conoce lo que pasó después, desgraciadamente. Entonces, bueno, ese jardín de alguna manera continuó porque se pudo mantener el sistema de riego y todo, y luego ya se complementó el calendario agrario emirati. Y en junio se cosechó. Y se cosechó todo lo que ahí salió, porque ahí hubo, o sea, desde mostaza hasta un montón de chiles, amarantus, había cítricos, había calabacines, había girasoles, hubo muchísimas plantas. Y todas esas plantas se terminó en el ciclo, se cosecharon y se quedó la semilla conservada. Y luego hay una publicación. Vale. Pero realmente el proyecto murió de COVID total, o sea, porque no... Sí, o sea, fue como o sea, nunca sabemos la recepción que hubiera tenido. No, ni o sea, cómo sabemos el día de la inauguración, pero mucha gente, todo el mundo estaba muy contento, sobre todo los que lo habíamos hecho las cosas. Todo el mundo, que hubo una mesa redonda maravillosa y todo muy bien, pero vamos, fue, sí, visto y no visto, fulminante. ¿Y sería posible hacer un jardín aquí, un huerto ruderal? Sí, a ver, ha habido como tentativas de invitaciones de hacer el proyecto en otras ciudades, lo único que tiene que ver también mucho con el sistema de recolección de heces fecales. O sea, en una ciudad tan antigua como Madrid, el sistema de aguas aquí igual es mucho más difícil de monitorizar que ahí, que estaba, o sea, era todo nuevo, prístino, había una trazabilidad de todo del 100%. Y en una ciudad, pues como puede ser una ciudad europea, con un sistema de cañerías y tal de recogidas, habría que ver un poco ahí cómo funciona eso. Y luego que el nivel de contaminación varía mucho también de unos sitios a otros. Esto era, o sea, la creme de la creme. Pureza. Cuerpos puros. Era sí. Qué bien, pues muchísimas gracias, porque justo es lo que dices, que un proyecto que se quedó ahí anclado en ese impasse de la pandemia y aunque germinara, como que se ha quedado un poco más escondido. ¿Cuáles serían los próximos proyectos que tienes que van relacionados? Yo sé que siempre estás trabajando desde el mundo de la permacultura y de la agricultura. Cuéntanos qué tienes en mente ahora. Pues bueno, ahora mismo los proyectos que vienen a mente es una participación en la Bienal de Helsinki ahora con el proyecto de Cuánto Río hay arriba, y luego hay una individual en el K2M en febrero del 24, que voy a trabajar con temas de memoria histórica vinculado al pasado islámico de la península española. Hay temas de ganadería, hay temas de agricultura, porque ahí es el germen de todo, o sea, ahí sale todo.
Pero sí, también me estoy metiendo por otras derivas, o sea, un poco que tienen que ver con nuestro pasado musulmán. Pues muchísimas gracias por venir y por contárnoslo. Así que... Gracias. Pues justo ahora ya vamos a seguir con el siguiente artista que viene a acompañarnos, que es Enric Farrés Durán, que ha venido desde Barcelona a unirse. Enric, te invito a que subas. Muchos habréis visto su trabajo en la Galería Nogueras Blanchard, aquí en Madrid. Tuvo la última exposición hace un año. Sí, más o menos. Más o menos, un poquito más de un año, que era Acid Lost Forever, que va a aparecer por aquí. Enric se formó en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en la Escuela Massana, y luego también estaba complementado con estudios de filosofía, no solo arte. Es como interesante la labor de investigación que tanto Asunción como tú vais dando desde diferentes campos, pero con esta idea de no es solo arte, sino que tiene unos pensamientos mucho más ligados a sistemas sociales y sistemas de pensamiento. Que creo que también hace que, aunque sean trabajos que puedan parecer muy distintos, tenéis coincidencias y encuentros, que es con lo que tú trabajas, ¿no? Con las coincidencias y con los encuentros fortuitos. Siempre su trabajo está ligado al relato, a la creación de relatos y entender quién juega qué papel en cada relato y cómo se van articulando los sistemas. Has tenido exposiciones también en muchísimos sitios, o sea que yo creo que me voy a saltar la parte de currículum directamente. Y lo que sí que quería fijarme era en una pieza, y era lo que habíamos hablado un poco, que queríamos proponeros, en un sospechoso habitual, pero es un término como bonito dentro de tu forma de trabajar, que aparece en las últimas exposiciones. Entonces así me planteaba como un trabajo más detectivesco, y entre el detective, el historiador, jugar a novela policíaca y entender un poco qué actos ha habido en esta novela o en esta obra y cuáles son los entreactos. Yo creo que si nos lanzan el vídeo vamos a empezar a aparecer un cuerpo que va a aparecer y desaparecer, así un poco como el Guadiana, ¿no? en tu trabajo. Entonces, aquí, que ahora mismo no vemos nada, pero que vamos a ir viendo, estamos mirando una fotografía, pero exactamente en qué contexto, o sea, llévanos al momento del origen de la imagen que vamos a ver o a adivinar. Es que no sé cuál saldrá. Ah, bueno, sí, pues la primera. Sí, no, te voy a decir, porque esta es como, vamos a empezar a ver la esquina de un objeto a través de un agujero. Pues lo de Lleida. Sí, es cronológico, tú dirás. Estábamos en Lleida 2017. Vale. Es que, bueno, esta imagen era al final, de hecho, de la exposición, que al final veías un agujero en una pared bastante grande, que te podías como meter dentro, había un agujerito más pequeño y lo que veías era gente sentada en un banco. Lo único que, claro, yo nunca he explicado la exposición así, es como el desvelar, desvelar el final, ¿no? Pero está bien, está súper bien. O sea, esta persona que veis aquí está sentada en un banco y está mirándote a ti, que tú estás mirando por un agujero. Claro, ¿qué pasa? Que tú previamente reconoces este banco porque 2 salas anteriores a la exposición has visto que había una pintura de 2 metros por 1 y había un banco y tú te has sentado a ver esto, ¿no? Y ahora de golpe ves que tú estás espiando a aquel que está contemplando el cuadro porque está agujereado. Y tienes la sospecha de que cuando tú estabas contemplando el cuadro, pues quizá alguien te ha estado espiando. Este es el contexto de esta imagen. ¿Y qué se miraba entonces realmente en la exposición? En la exposición, bueno, se miraba como... O sea, sobre todo era como diferentes maneras de mirar. Más que qué, es como el cómo. Se empezaba pues contemplando, luego se consultaban cosas y finalmente espiabas. Y lo que en principio pues contemplabas era una pintura abstracta, consultabas unos documentos y luego pues mirabas por un agujerito.
sobre todo había esta cosa de maneras diferentes de mirar. Ahora vamos a ver. Entonces, bueno, justo que acabas de comentar los lugares de la mirada, que era la contemplación, el estudio y el voyeur, ¿no? El espía. Y los objetos que estábamos mirando o que se podían mirar en esta exposición, ¿de dónde provenían? ¿Cuál era el origen? Eran básicamente mesas de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, que con un ejercicio que hicimos en clase con Luis Bisbe, con un artista, que él proponía una metodología súper interesante, que era, por ejemplo, con una botella como esta, pues nos ponía 6 personas a mirar la botella durante 6 horas, ¿no? Y él decía que ya eso era... ¿Y era por turnos, uno cada hora? No, a la vez. Vale. 6 personas a la vez. Él comentaba que 6 personas pues miran mejor que una. Y bueno, al principio parecía un poco duro, pero sí que es verdad que cuando llevas pues 1 hora y media así mirando la botella y tal, y comentándola, pues empiezan a aparecer pues de todo, ¿no? Pues desde la composición, que en este caso no, pues está como medio vacía, medio llena, la relación con el lenguaje, el cierre de seguridad, el termoplástico, hay plástico que es opaco, hay que es transparente, está colocada así, pero puede estar colocada así. Aquí vemos que hay un bollo. Pues a partir de esto, pues desarrollábamos una serie de trabajos basados en la observación. Y luego hubo otro día que nos dijo, tenéis que hacer una exposición en 50 segundos. Y inauguramos, ¿no? Era como todo lo contrario. Sí, él era un poco así. Y yo cogí una mesa de Facultad de Bellas Artes y la colgué en la sala de exposición a 1,5 metros, todo exactamente. Todo con los códigos. Y de golpe, pues eso realmente pues, se transformaba en una pintura, porque la gente pues entraba, ¿no? Y quién ha hecho esto, no sé qué, empezaban a comentar, ¿no? Todas las características formales de la pintura y me pareció pues muy interesante, ¿no? Y luego lo que hice pues generar una situación donde había esta pintura y había pues el sospechoso habitual que es este banco. Cuéntanos del banco, que como dices es el sospechoso que vamos a ir siguiendo. Sí, bueno, este banco de hecho tampoco no fue idea mía, porque justo en esta exposición de Lleida hubo una persona que trabajó conmigo que se llama Xavi Turren, que él se dedica a trabajar con espacios, o sea, él controla cómo tirar una pared, cómo hacer una pared nueva, cómo producción también y tal. Y yo de hecho nunca había trabajado con una persona así para hacer una exposición. Y enseguida pues hicimos muy buenas migas porque vi que realmente él tenía súper buenas ideas y que obviamente sabía muchísimo más de producir exposiciones y montar exposiciones que yo, ¿no? Porque había hecho pues muchas más. Y le comenté, bueno, aquí pondremos esta pintura tal, quizá estaría bien poner un banco, no sé qué, o no sé si me lo dijo él, de hecho. Y le dije, ¿y qué banco podemos poner, no? Y me dijo al cabo de unos días, pues mira, yo normalmente trabajo en el MACBA y hay unos bancos que diseñó Richard Meyer, especialmente para el museo, que son muy chulos. Si quieres, pues te los enseño y los podemos reproducir. Y yo le dije, pues fantástico. Y realmente me gustaron mucho. Así que lo que hay es una copia, de una réplica. No sé cómo... Sí, no sé... Porque no está construido, no fue encontrado, que muchas veces como el cuadro era un objeto encontrado, esto es un objeto apropiado, pero construido, ¿no? Construido de nuevo, sí. Él hizo todos los planos y realmente cuando estaba montado, para mí lo más interesante del banco era cuando porque es un banco raro, es un banco que en vez de tener las patas... Se sabe por aquí. Bueno, en vez de tener las patas en los vértices, los tiene en medio. Aquí, ¿no? Aquí. Y claro, el tema es que si te sientas en la esquina, obviamente vuelca, ¿no? Y claro, para que no vuelque, pues tiene que pesar pues 10 veces más de lo que tendría que pesar con esta estructura, ¿no? Con lo cual, un elemento estructural que tiene que ser fácilmente movible, ¿no? Por ejemplo, esta mesa probablemente la han traído pues, entre 2 personas, ¿no? Si fuese de Richard Meyer, quizá necesitaríamos 10 personas, ¿no? Para mover esta mesa. Pues todos, pues el micro, el otro, no sé quién, todos para mover una mesa, ¿no? Y realmente lo que me di cuenta es que el peso de la autoría estaba desde una perspectiva fenomenológica muy bien definida en el banco de Richard Meyer.
Y aparte era como inversamente proporcional a su visibilidad, ¿no? O sea, la gente cuando iba a la exposición no sospechaban que el banco tenía un peso de autoría mucho más bestia que esa madera de 1 metro por 2 con una serie de pintura que no tendrían ninguna intención artística, ¿no? Ahí no había ningún tipo de autoría porque aparte eran unas mesas de los años 80 donde habían 50.000 capas de pintura que habían pasado todos los estudiantes, ¿no? Y entonces, ¿qué códigos estabas desactivando en aquel momento? Porque era, por un lado, el código de contemplación, sentarte en un banco a contemplar, con lo cual, sí, a un lado, y por otro lado, ser espiado, ¿no? Que de repente era como el juego. Sí. Y de ahí viaja el banco, esa réplica de un banco firmado, con firma, Perdón, lo que pasaba muy bestia era que cuando la gente empezaba la exposición, veían la pintura, el banco, se sentaban. Luego también había una parte muy importante que era en el suelo, había una cinta, que es una cinta que se utiliza para que no te acerques a la obra, ¿no? Que es la que te indica que eso que tienes delante tiene un valor y tú con tus alientos o tus manos o tu presencia lo puedes ensuciar y no te debes acercar, ¿no? Luego lo que era muy interesante es que cuando acababan de ver la exposición y descubrían que la pintura estaba agujereada y miraban, mucha gente volvía al lugar del crimen, como si dijésemos, a buscar el agujero. Y luego se generaba una situación muy curiosa porque habían los que estaban contemplando, respetando la norma de la cinta en el suelo, sentados, disfrutando pues, de la pintura, mezclados con los que ya sabían que habían sido espiados. Y se desactivaba absolutamente, o sea, ya la cinta ya no valía, ya trabasaban la cinta, tocaban la pintura, miraban de una manera muy extraña al cuadro, como buscando un punto, cuando lo encontraban lo tocaban, lo señalaban. Y bueno, había dos maneras realmente totalmente diferentes de relacionarse con la obra respecto a lo que pasaba allí, ¿no? Pero sí que es verdad que el banco seguía pasando desapercibido. Mi idea era que cuando la gente mirase por el agujero, entendiesen que el banco era una peana para gente y que realmente el cuerpo de la exposición eran las personas que lo transmitían, o sea, que transitaban por la exposición y su actitud respecto a lo que estaban haciendo allí. Esto era la idea, pero bueno, no sé si... Que tenía que ver también con otra de las piezas, ¿no? Que había de... Sí, había Nina Bobardi con una foto de un culo. Sí, una foto de un culo en una peana y todo esto era la postal de la expo, también fue esto. Qué bueno. Entonces, y el siguiente paso de este banco, que le coges cariño y decides que la siguiente exposición, que va a ser en el Bolit, en Girona, la primera era una exposición para mirar. Sí. Y al Bolit se va y se transforma. ¿Y qué pasa con este banco en el Bolit? Ahí lo que pasó, la exposición, hubo una itinerancia, pero claro, los espacios eran absolutamente diferentes. En vez de uno eran dos, uno era una capilla del siglo XIV, el otro era una especie de sala de exposición oficinas. Y se transformó el nombre, se llamaba Nada es mío, en relación a una pieza que había también allí. Y en principio pues, estuvimos trabajando con Xavi también, cómo distribuir las piezas y tal. Y en el momento que estábamos distribuyendo las piezas trabajando, pues salió la noticia que Richard Meyer, pues en los años 80 había estado realizando acoso laboral y de otro tipo en su oficina a los trabajadores y trabajadoras y tal. Y bueno, le cogí, la verdad, un poco de rabia y dije, bueno, pues este banco no quiero que esté en la exposición, en la calle, ¿no? Y aquí está el banco en la calle. Claro, yo lo hice esto de una manera un poco perversa porque yo sabía que este banco estaba realizado con DM, ¿no? Y que si tú lo tienes dentro de casa, ¿no? Se mantiene liso, perfecto y tal. En contraposición a cómo trabaja normalmente Meyer, ¿no? Que siempre es como un arquitecto que le da mucha importancia a la luz, los materiales, nombres, los blancos, las tonalidades de los blancos, etcétera, ¿no? Los mármoles, etcétera. Pues enseguida empezaron a pudrirse y a salir ampollas de todo tipo y la verdad es que era fantástico. Aquí se ve un poco la situación, hay el banco fuera. La gente en principio puede sentarse y esa es la pintura agujereada que desde dentro del centro de arte, que eso también era otro tema,
que era como muchas veces como desde las instituciones artísticas pues hay mucho interés en el público, ¿sabes? Es como observar qué pasa fuera, ¿no? Del museo así, pero sin que te vean mucho, ¿sabes? De hecho, como... se veía, ¿no? Había una idea también de mirar desde la estructura, que eran las fotos anteriores, ¿no? Como que de repente habías agujereado la estructura, ahora en el Bolit también dejabas como ese intersticio, ¿no? Para poder estar observando a la gente en la calle si estaban mirando al museo, ¿no? Sí, había el intersticio y luego también había agujero. O sea, empezabas ya observando al exterior. Luego también fue muy interesante porque en Girona hubo alguien que colgó una foto en el Facebook y dijo, ¿qué es esta mierda? Refiriéndose al banco. No, a la exposición en general. A lo que se veía desde la calle. Ah, vale. Y hay como una ristra así de 200 comentarios de queja de qué se han pensado, esto y no sé qué, no sé cuándo. Acaba con mi comentario de, hago una visita guiada el viernes. Os invito. Y ya nadie dijo nada. Nadie fue a la visita guiada. Son unas críticas muy divertidas, la verdad. Qué bueno. Bueno, aquí estamos viendo un poco cómo quedó el banco después de estar. ¿Qué pasó con el banco? O sea, ¿qué pasa con esta pieza cuando termina la exposición del Bolit? Pues esto se va entre la exposición de Lleida y la del Bolit, está en el almacén de la galería, que pasaron, no sé, un año, 2, no me acuerdo. Y cuando se fue a Girona, obviamente desde la galería súper contentos. Un trasto menos, ole. Porque claro, esto ocupa que no veas. ¿Cuál es la dimensión exacta? Bueno, 1 metro por 2, hace como la pintura. Pero pesa, pues es como un poco aparatoso. rollo, ¿no? Y luego lo llevé aquí, y luego de aquí quise volverlo a la galería y ya no, me dijeron, no, esto lo guardas. Y se fue a mi estudio. Y estuve ahí, pues, no sé, bastantes años, ya en un estado un poco hecho polvo. ¿En el estudio lo intentabas conservar o tuviste algún tipo de cuidado? No, en el estudio continuó su proceso de degradación, no tanto ya en el exterior puro, o sea, no a la intemperie, sino como un cobertizo, pero no protegido tampoco. O sea, con polvo y así, trastos por encima. Y luego cuando ya empezó con esta exposición de Acid Love Forever, pues pensé en recuperarlo. Porque también te estaba dando la lata en el estudio, básicamente, ¿no? ¿Perdón? Que también estaba dándote la lata en el estudio. Ah, bueno, no. ¿Qué hiciste con él en el estudio? O sea, más allá de dejarlo cubrir polvo, entiendo que la humedad que había ganado al estar en el exterior del Bolit seguiría haciendo algún tipo de efecto. Sí, continuó. Yo creo que por eso paró bastante, no sé. Quedaron las ampollas que ya habían, pero no... De hecho, era un banco que estaba muy bien hecho. O sea, no, aunque salieran ampollas, no acababa de... No se rompía, o sea, tienes una estructura muy fuerte. Te pregunto porque justo en la imagen que vamos a ver, una de las soluciones que hiciste, no sé si fue una solución o fue puro aburrimiento, o fue suspenderlo, fue colgar el banco. Sí, esto fue cuando ya estaba preparando la exposición, que yo tenía claro que me interesaba este banco, colocarlo y hacerle pues un proceso que quedase disecado, como que quedase fijo, que pareciese vivo, pero que estuviese muerto. Y esto fueron diferentes pruebas que hice para colocar el banco. Una así, colgarlo tipo un jamón, como si dijésemos, como también para airearlo, ¿sabes? Como esta idea de la conserva. Para secarlo, ¿no? Como un jamón. Sí, como un salazón, bueno, como algo así. Y también me gustaba un poco porque era un poco como bondage, ¿sabes? Como intentar como transmitirle entre placer y dolor, como someterlo. Y estuve así un tiempo también. Y bueno, también tiene una idea de suspensión, y ahí quiero enlazar ya con, justo estabas diciendo que lo querías volver a usar para la exposición de Madrid, sí. Y es una idea de suspender, que suspender es sí, elevar y dejar colgado, pero también tiene una idea de suspender el tiempo, suspender la mirada, suspender cualquier tipo de proceso, es como dejarlo paralizado. Entonces, cuéntanos cómo fue la suspensión del banco, aunque no fuera suspendido. Sí, bueno, la voluntad fue poder trabajar con él y encontrar un procedimiento para asegurarme que, primero, que
no eliminar la podredumbre o la apariencia de podredumbre, pero después que no evolucionase a más. O sea, intentar... O sea, el castigo máximo yo creo que era como que se pudra para siempre. Pero claro, si se está pudriendo hay un momento que ya que se deshace y se transforma en abono o lo que sea, ¿no? Pero yo intentaba como que ese proceso se quedase fijo, ¿no? Y así es cuando empecé a trabajar en esta idea de dejar algo disecado, en palier, que se dice en francés, como llenar de paja, ¿no? Que esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Como cuando un animal no está disecado, parece que está como atacando, pero claro, no ataca nada, porque está muerto y está lleno de paja, o sea, no... Entonces el banco se quedaba como... Parecía que se estaba pudriendo, pero sí. No, estaba detenido. Estaba conservado en estado de putrefacción. Sí, a través de barnices y pulidora y capas y hablando con amigos que controlan de restauración de muebles, básicamente, que es otra manera de parar los procedimientos. ¿Y por qué querías conservarlo? ¿En qué contexto se iba a exponer ahora en Madrid, en la galería, para que la idea fuera conservar este medio estado, ¿no? Antes de la muerte? Sí, esto era como... porque la exposición se llamaba Sit Love Forever y había una parte... Iba sobre el archivo, hay una parte del archivo que es conservar, otra que es catalogar, añadir información a una cosa y vemos cómo esto cambia el significado, y la otra difundir aquello que guardamos, ¿no? Eso de una manera pues muy, muy general. Y dentro de la parte de la conservación, pues siempre es un elemento clave del archivo, o sea, cómo conservamos, qué conservamos, por qué. Al final dicen que siempre son procesos biológicos que en verdad no los paran, sino que los ralentizan, ¿no? Pero yo creo que hay muchas maneras de conservar las cosas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, hay como dos vías. Una es, por ejemplo, en el archivo del MACBA tienen un trozo de plátano de Dieterroth, que obviamente se está pudriendo, ¿no? Pero lo primero que han hecho ha sido aislarlo de todo. O sea, coger y... Claro, no pueden es una obra y el artista ha decidido que eso es un trozo de plátano, ¿no? Pero sí que pueden jugar a que se pudra mucho más lento y que no infecte pues, todo lo otro, ¿no? Pues lo primero, aislarlo, ¿no? De todo el contexto donde está. El segundo, no darle comida, ¿sabes? O sea, dejarlo seco, sin humedad, sin azúcares, sin nada, ¿no? Y previamente pasarlo por un congelador. O sea, lo están también como intentar exterminar cualquier proceso biológico que esté allí, ¿no? Aunque es materia orgánica, con lo cual pues sigue su curso. Eso es una manera, ¿no? Pero luego hay otra manera aquí que te voy a explicar también un caso que es interesante de una obra de un artista que se llama Xavi Ristol, que él trabajó con una planta que es un ficus, que no sé, sufrió una mutación o algo así, es un ficus que se encontró. Y esto está en el Centro de Arte de Amposta, pero para conservarlo lo que tienen que hacer es cuidarlo. O sea, la cuestión es que no se muera. Si se muere, pues se quedan sin obra. Con lo cual, pues están siempre pendientes. Ay, que se le cae una hoja, ay, que ha quedado chungo, no sé qué. Que, bueno, son dos maneras totalmente diferentes, ¿no?, de conservar una obra, ¿no? Claro, entonces, ¿qué supone conservar? Como una institución pública, esta idea de conservar, si conservar significa paralizar o no los procesos orgánicos. O sea, ¿qué códigos estarían implícitos ahí? Es que no entiendo la pregunta. No sé, porque yo tampoco... O sea, en esta idea que también hablábamos de si intentamos conservar algo, y eso significa paralizar la vida que hay, ¿cómo se clasifica? O sea, por un lado es cómo clasificas algo que está en continua mutación, y por otro lado, sí, para poder ser público y controlado por la institución, tiene que ponerse siempre en pausa, porque si no, no es controlable, ¿no? Que creo que era un poco también las cuestiones que había en la exposición. Sí. Para que se transforme en patrimonio, la cosa tiene que estar quieta, en principio, y estable en una relación del tiempo, ¿no? Porque si no, pues no... También se gasta mucho dinero en que esto se conserve, ¿no?, las cosas, con lo cual si se autodestruye, es un... Y respecto a la clasificación, sí, cuando algo se mueve, ¿cómo clasificarlo? Pues, bueno, es que siempre al final cuando haces trabajos
muchas veces la clasificación pues se exige porque tiene que entrar en unos Excel y esta obra tiene que tener un título, tiene que tener un año, tiene que tener unas medidas, tiene que no sé qué, y tiene que ser esta y no otra, porque luego si lo cambias también puteas a la gente, porque tienen que cambiarlo de no sé cuántos sitios, no sé qué, y empieza a haber lío y tal. Y yo creo que las clasificaciones al final se tienen que adaptar al contexto. Si eso se va moviendo, pues la clasificación también. Entender que las clasificaciones son en sí mismo castradoras o que te meten en un sitio poco móvil, es atribuirle unas características que no tienen, porque se pueden obviamente ir transformando todas las palabras clave, todo lo que sea. Lo único que se tiene que pensar en sistemas que realmente lo permitan, ¿no? No sé. Bueno, en este caso es claro, o sea, si pensamos en el origen del banco, que es una réplica en otro material de un banco firmado por un arquitecto famoso al que luego castigas, con lo cual ya cambia el contexto y cambia la función o cambia y luego vuelve y empieza a ser objeto de experimentaciones para llegar a esta última expresión, es muy difícil, ¿no? Porque es un objeto de arte o era una réplica de entonces como que ha ido mutando también. O sea, sería un Excel bastante complicado para ir poniéndolo. Bueno, pero es la historia archivística de cualquier documento, ¿no? O sea, todos los documentos van pasando por diferentes funciones desde el momento que se crea el documento, porque se está haciendo una cosa y es necesario utilizarlo para desarrollar la actividad, como en el momento de su vida útil, más cuando pasa al archivo histórico por si lo necesitas, desde y hasta el momento que te decides destruir el documento, pues pasa por muchas funciones, ¿no? Diferentes. De un sistema de control. Sí, yo creo que pues las obras pues también, ¿no? ¿Y ahora dónde está? ¿En qué proceso está el banco? ¿Se quedó suspendida la putrefacción? Sí, bueno, el banco ahora está totalmente quieto en principio y está en el almacén de la galería y esperando a ir a una casa. ¿Y sabes si lo van a poner dentro o fuera? Pues yo me lo preguntaron, pero la verdad es que a mí yo creo que puede estar dentro, que puede estar fuera y que el banco puede ir evolucionando, pero nosotros también podemos interaccionar con él. O sea, si el banco se pudre demasiado, pues se le puede hacer una lijadita, no sé qué, o no sé, se puede ir transformando. ¿Le estás mandando con instrucciones o no? No. Diálogo abierto, yo ¿no? Estoy disponible a ver cómo está el banco y todo esto. No que sé. te inviten a ver cómo está el banco. Claro. Hay una pregunta que me escribiste. Sí, ya no me acuerdo. Bueno, o sea, las hemos ido siguiendo, pues como las vamos siguiendo en estos encuentros. Como que me ha parecido muy curiosa, que es de ¿cuál es el principio de procedencia? Ah, sí. Era un guiño también a un trabajo tuyo, que eran los principios de procedencia, de un trabajo antiguo. Y entonces justo era como en la exposición de La Panera, todos los objetos venían de otro lugar, no eran tuyos tampoco, aunque fue algo que se remarcó en el bolit, pero tenías la mesa de estudiantes, tenías los caballetes de Lina Ubardi, tenías este banco de Richard Meyer, tenías como todo objetos que procedían de otros lugares, ¿no? Y que empezaban a también cambiar de funciones, ¿no? Había objetos, había dispositivos y había códigos de conductas. Eran como las tres cosas que se activaban. Entonces, ¿de dónde procedían? ¿Cuáles eran las proveniencias del objeto que en este caso de nuestro banco iba por ahí? Que ya es como lo has explicado ya antes. No. Es que es una cosa muy técnica también del contexto como de ciencia archivística, el principio de procedencia, que es lo que fundamenta pues, la archivística como ciencia. Y como lo vi aquí, pensé, qué curioso esta pregunta. Respecto al banco. ¿Será archivista? No sé. No, pero tenía que ver con justo, como es la nomenclatura que usas para muchos trabajos, entender exactamente cuáles eran los mecanismos y las dinámicas que estabas en este sistema arte, que tú estabas explicitando y estabas cambiando y estabas jugando con ellos, que más o menos estos relatos que nos vas proponiendo siempre están, ¿no? Como jugando en tirar un poquito de este hilo más del otro para hacernos dudar de que todo lo que vemos es lo que estamos viendo o no, porque al final depende de la etiqueta que le pongamos. Sí, depende de... Yo soy el primero que dudo, ¿eh? O sea, no tengo seguro... Yo pruebo muchas cosas en las exposiciones y en cualquier contexto de comunicación vinculado al arte, ya sean las clases,
o una charla como esta, o un taller o tal, pero no tengo muchas seguridades de que... O sea, lo veo muchas veces, lo veo cuando está en acción, ¿sabes? Por ejemplo, de que vuelcas con el banco y todo esto hasta que no estaba en Lleida no... Y te sentaste en la esquina. Sí, bueno, es como empecé a analizar cómo funcionaba en ese espacio, la verdad. ¿Y echas de menos el banco o no? No, la verdad es que no. ¿No notarías ahora uno para ti? De hecho, no lo echo de menos porque sé perfectamente quién lo tiene y sé que lo puedo ir si lo necesito o si me apetece o cualquier cosa, creo que puedo ir a verlo. Con lo cual, esto pasa en verdad con todas las obras, yo creo. Que si tú tienes tu Excel y sabes exactamente dónde está cada uno de los objetos, al final aún te pertenecen porque puedes llamar a la persona y si no tienes mal rollo, pues te lo dejará. ¿Para qué? Genial, bueno, pues vamos a acabar con la imagen del banco empaquetado esperando su próximo destino. Así que gracias por contarnos un poco estos códigos. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Y también un honor poder estar con Asun. La verdad es que el proyecto que has explicado me ha parecido brutal, en serio. No, pues igual. Maravilloso, ¿eh? Es flipante esto de las semillas y esto que has explicado como nuestro cuerpo como una máquina de limpiar todas las patentes y tal, es heavy, ¿eh? ¿No? Pero luego la semilla que sale... Bueno, yo hablo. Sí, habla. ¿Te preguntas ahora? Habla, no, porque también podéis preguntaros entre vosotros. La semilla que sale físicamente es exactamente igual que la de las patentes, con lo cual no saben la diferencia, ¿o sí? ¿O qué crees? A ver, eso se puede analizar y se puede ver y se podría corroborar, pero ya pertenece a un terreno que está sin reglar. Pero claro, si encuentran una semilla de esas, pueden decir, esta es nuestra, ¿o no? Bueno. A ver, pero bueno, tendrían que entrar en un proceso de identificación... Ya, que está en la complejidad de las veces, que en verdad están todas las semillas mezcladas y tampoco... Sí, no, es imposible, de hecho, ir a buscar una cosa ahí. O sea, lo único que puedes hacer es un poco lo que hicimos, que fue dejar que lo que había saliese. Claro. Y luego cuando salen esas berenjenas, si las reproduces esas berenjenas, luego ya sí... Bueno. Claro, ahí sería el truco. O sea, reproducir a partir de ahí y sería como una limpia de las patentes. Brutal. No, es que me ha parecido la imagen increíble, la imagen cuando empiezan a salir, que deberíais estar flipando, cuando empiezan a salir pequeñitos, pero luego hay esa fiesta de... Sí. Increíble. Sí, fue muy bestia, sí. No sé si alguien quiere también hacer alguna pregunta o aportar o comentario. Mira, ahí Alfa. Hola. ¿Se oye? Sí. Vale. Mi pregunta es para Asunción. Quería preguntar si aparecieron flores que no fueran comestibles. Es decir, entiendo que todo lo que fue creciendo era comida porque había sido comida en un plan anterior, pero ¿salió algo que no fuera habitual comerlo? No. Lo que salieron, o sea, por ejemplo, el amarantos, que es un tipo de cereal antiguo, fue una sorpresa que encontrárnoslo. Y luego también se veía mucho, por ejemplo, pues que salió muchísima mostaza, muchísimo chile, también porque son cosas que se comen ahí también a nivel regional. O sea, la India está al lado, Bangladesh está al lado, Pakistán, luego Emiratos tiene muchísima influencia gastronómica de ellos. Entonces todo salía ahí a mansalva. O sea, mostaza teníamos para producir y exportar. Así que sí. Gracias, enhorabuena. También hablan, ¿no?, de los tránsitos migratorios y de trabajo, de la cantidad de trabajadores que hay de los países vecinos dando la cobertura para que existan estas ciudades. Sí, dando todos los recursos. Sí. ¿Cuánto tardaste Espérate, que te van a traer el micrófono para que se pueda... Nada. ¿Cuánto tardaste en formalizar el proyecto? Porque entiendo que fue muy complejo todo, ¿no? O sea, porque tú empezaste con el proyecto en 2015... No. ¿O no? La idea en 2015, de alguna manera, y luego ese tiempo en formalizarlo, ¿cuánto...? Porque la imagen de cuando ya lo vemos verde y tal, ¿cuánto pasó hasta que llegaste ahí? Pues bueno, de la idea 2015, luego la invitación llega en el 18-19, 19 empezamos ya primavera, les hago la propuesta, me lo aceptan, miramos calendario
y empezamos a trabajar en el otoño. O sea, iniciamos el ciclo con el ciclo agrario emirati. Recolectamos en el mes de octubre, llevamos a la granja en octubre, noviembre, y en nada, 15 días eso ya estaba patas arriba, porque además, bueno, digamos, el tiempo de allí, la meteorología de allí es otra, y para enero ya teníamos todos los plantones, pero en plan, o sea, ahora en esta selección no había, pero había unas imágenes que se ponían así en las plantas así para sacarlas. Y de ahí hubo que hacer una selección súper, que fue una pena, porque era como, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Sabes? Si solo podemos llevar un poquito de eso. Sí, sí. Pero bueno, que hubiese cambiado mucho también depende del momento de colección, porque yo estaba pensando, Dios mío, si seguimos el calendario, por ejemplo, de peregrinación a la Meca, porque mucha gente entra por Dubái. Entonces, de repente, si ese día de recolección no fue el día que nosotros tuvimos, fue otro día donde empieza el peregrinaje fuerte, vienen otras gentes por el aeropuerto, con otros hábitos gastronómicos y tal. Y luego cuando vienen todo lo que son el rollo expat europeos que vienen ahí para yo que sé, incluso parar Dubái, ¿no? O sea, que es otro público. Entonces, eso podría ser eterno, es un proyecto eterno. O sea, que podías hacer más... Eso da para toda la vida estar con ese proyecto simplemente. Y venga, vamos a ver qué sale aquí. ¿Vale? Sí, sí. ¿Y cómo hicisteis la selección de qué plantas iban al jardín? Por las que se repitieron más, las que eran como más... Vale. Sí, las que estaban en mayor número. Y luego tener una variedad que cubriese todo el espectro. Pero claro, hubo otras, por ejemplo, que igual de repente se quedaron porque tenían una germinación posterior o porque estaban metidas en esa marabunta. Es que ahí había que entrar a rebuscar, era como... Sí. Y hay plantas que, por ejemplo, claro, salieron en esa época, que es un mes, pero quizá hay plantas que germinan en otro mes. No, porque como creamos un microambiente que era invernadero y riego, por eso tenemos fresas en diciembre aquí. Ahí sale todo lo que... Ahí sale lo que le echas. O sea, quiero decir, vale. Tiene una temperatura medida y una humedad y un tal, y ahí salía todo lo que tenía que germinar, germinó. Vale. Sí. Así que nada, la próxima vez que vayáis al váter, ya sabéis. Hay un jardín. Impotencia. Hay impotencia. Pero ¿tú crees que si nosotros cogemos nuestras heces y las ponemos en el jardín, saldrán? Sí, claro. Sí. A ver, esto es una cosa que, o sea, por ejemplo, en el campo todo el mundo lo sabe. O sea, yo cuando le he contado este proyecto, por ejemplo, a mis amigos labradores y pastores y tal, me dicen, pues claro, que no lo sabía. ¿Sabes cómo decir? Pues es obvio. Tú no has ido nunca a no sé dónde que va el residuo de la depuradora, lo que lo sobrepasa y tal, lo que queda ahí, y luego ya es como que lo ves en todos los lados. De hecho, en Collado Mediano, en el pueblo donde vivo aquí en la sierra, hay un sitio que ya tengo localizado, que es por donde sale un arroyo, que lo que no puede la depuradora lo tira por ahí, y eso se convierte en una sección de tomateras que, a ver, impresionante. Y dices, aquí está llegando, mira, así está todo. No hay tanta diversidad, claro, porque... Sí. Yo iba a preguntarle, bueno, era más un comentario para Enric en relación al banco. Yo lo estaba viendo como casi un ejercicio de vudú, como una especie de operación animista, en plan una venganza a través del objeto, ¿no? Hacia esta especie de, no sé si es algo que se te cruzó por la cabeza, ¿no? Esta cosa del arquitecto, bueno, abusador, ¿no? Una especie de ejercicio como de llegar a este personaje a través del tratamiento del mueble, no sé. Sí, fue... A ver, a mí Richard Meier me encanta, ¿eh? O sea, yo voy al MACBA, es un museo que yo voy y que está bien y que es mi museo de mi ciudad y otras cosas que tiene, pero sí que es verdad que creo que tiene una manera de trabajar que ya me daba un poco de rabia, porque era esto, los materiales, para quien trabaja, no sus maneras de hacer, y fue un poco la excusa perfecta, ¿sabes? O sea, como todo fue encajando, en plan, pues mira, a ti que te gustan los materiales tan buenos, pues mira, esto es de DM Guarrindongo, para empezar. Encima ahora de esto, pues te pongo en la calle y van saliendo bullofas, porque claro, me decían en el museo, que se te está haciendo malvé, o sea, que se te está rompiendo la pieza. Y yo en principio, ay,
pero luego ya me gustaba, ¿sabes? Y aparte se rompía como, no bonito, como se bufaba las esquinas y no sé qué. Y creo que sí que había un poco de esta parte así, un poco de vudú. Luego esto que has dicho de que te hubiera gustado que se pudriera para siempre, esto ha sido ya como lo peor, ¿no? Como la venganza más terrible, ¿no? El infierno. Sí, esto es como una... Ya, esto es encarnizamiento ya, que no hace falta. Pero sí que me gustaba mucho la idea de que parar en el proceso cuando está lo máximamente chungo, ¿no? Al final, podrirse tampoco pasa nada. O sea, es una organización diferente de las células, ¿no? Relación con el entorno, pues antes se relacionaba así, ahora así, y van pasando cosas, ¿no? Pero sí que tiene una connotación negativa, ¿no? Como púdrete en el infierno, no sé qué. Y coger este proceso e intentar que no sea una cosa que se va haciendo, sino que se mantenga pudriéndose, pues yo creo que esto en taxidermia no se ha hecho tanto. Por ejemplo, un animal, ¿no? En descomposición, que se quede quieto, descomponiéndose para siempre. Bueno, es como imposible, ¿no? Pero esta era un poco la idea. Como mantenerlo en el proceso de máxima vejación cultural, al final, porque tampoco pasa nada. Genial, gracias. Nos ha quedado una charla muy escatológica. Sí, no sabía yo que había... Las heces, las podredumbres, todo muy serio, pero... Parecía que no, pero yo sabía que esto del microorganismo iba a dar juego. Bueno, siguiendo un poco también la línea que estabas comentando, ¿no? De vudú, el proyecto arranca con una pintura abstracta que la agujere, ¿no? Le haces un agujero directamente. O sea, que ya es directamente ir en contra del statement del arte y tratar el objeto artístico desde un punto de vista nada artístico. Sí, esto también es buena pregunta porque, claro, esto no era una pintura, era una mesa de la Facultad de Bellas Artes, pero en el momento que la colocabas, sí que es verdad que a mí me gusta hacer ejercicios de iconoclastia, pero un poco light al final también, porque tampoco no es un ataque directo. Pero sí que es verdad que cuando pusimos la mesa allí en el museo colgada y hubo el momento que el Xavi Torrent cogió un taladro y vale, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Era también como una tensión, o sea, un como, ostras, como, ¿qué estamos haciendo? Y en verdad estamos agujereando una mesa. O sea, no había ningún tipo de problema. Pero hubo, tensión bastante heavy de ver la broca como... O sea, sí. Pero parece mentira, ¿no? Como el autoengaño absoluto. Tú sabes perfectamente que es una mesa, sabes que la has colocado, por qué la has colocado, y cuando le das con el taladro te pones nervioso. Es muy curioso esto. Es como las fuerzas del archivo también. De esto tengo vídeos de esto. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez. Gracias a todas y vamos a seguir tomándonos algo si os apetece. Así que os invito también a que continuemos hablando fuera. Gracias. Gracias.